Bueno, hoy día yo he preparado una serie de enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Ustedes tienen ahí sus apuntes. Es sobre la carta de Pablo a Filemón. Y bueno, la verdad que yo he estado esperando mucho tiempo compartir esta serie de estudios. Yo estuve ya hace tiempo leyendo el libro de Filemón, estudiándolo, leyendo algunos libros sobre Filemón. Y a pesar de que nuestra Biblia es una carta que, mire usted, que solamente tiene una página nada más, entonces es una carta muy breve, solo tiene 25 versículos. Y usted dirá, pero en estos 25 versículos hay enseñanza. Sí, hay mucha enseñanza de la palabra de Dios. Y como le decía, yo he estado buen tiempo leyendo, volviendo a leer esta carta, leyendo las opiniones de algunos hombres de Dios que lo han estudiado. Y hermano, hay mucha riqueza espiritual en esta carta. Hay mucha enseñanza en esta carta de Pablo a Filemón, un hombre donde le va a tratar cierto asunto que tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Bueno, el tema de hoy, usted tiene ahí en sus apuntes, si usted abre sus notas, usted va a encontrar ahí el título del tema de hoy. El título del tema de hoy es Una lección viva del perdón. Y lo que yo le quiero decir es que el tema que vamos a estar resaltando en el libro de Filemón es el tema del perdón. Usted sabe lo que es el perdón, ¿verdad? El perdón es cuando nosotros le perdonamos algo a alguien. Ese es el perdón. Qué buena definición, ¿no? Cuando usted perdona algo, ese es el perdón, ¿no? Por ejemplo, el pastor Martín me va a tener que perdonar hoy día que yo empujé la puerta de aquí y lo golpeé el pastor Martín. No me pregunten si fue casualidad o no. Perdóneme, pastor Martín. No era mi intención golpearle en el codo, sino en otra parte quería golpearle, ¿no? Pero yo me estaba riendo. Pero bueno, el pastor Martín me va a tener que perdonar. Luego ya arreglamos en la cevichería con él ya. Bueno, solamente para decirle que este corto estudio de la serie, quizás, perdone, volviendo aquí adelante, el corto estudio lleva por título De corazón a corazón. Ese es el título del corto estudio que ustedes están teniendo o vamos a tener sobre Filemón, de corazón a corazón. De eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Y de dónde hemos sacado el nombre de esta serie, el título de esta serie? Bueno, lo que ocurre es que en el texto griego, en el versículo 12, habla del corazón. El problema es que nuestro texto en español no menciona corazón en el versículo 12. En el versículo 12 en nuestra Biblia dice así, dice, el cual vuelvo a enviarte. Pablo se refiere al esclavo Onésimo, se lo está enviando otra vez a su amo Filemón. Entonces Pablo le dice, el cual vuelvo a enviarte, y es aquí donde viene lo bueno. Dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Y yo le decía que en el texto griego, esa última parte donde dice, recíbele como a mí mismo, en el texto griego dice, te lo estoy enviando y con él va mi corazón, dice. Ahí está, así dice en el texto griego, dice, te lo estoy enviando y con él va mi corazón. Es por eso justamente que hemos titulado esta corta serie De corazón a corazón, porque Pablo va a escribir esta carta de lo más profundo de su corazón. Ninguna carta que Pablo escribió en el Nuevo Testamento va a reflejar más el corazón del apóstol Pablo como esta carta a Filemón. Hermano, él escribe a Filemón desde lo más profundo de su corazón. Desde lo más profundo de su corazón, Pablo va a escribir esta carta para Filemón, donde le va a suplicar y le va a enseñar
le va a suplicar y le va a enseñar, y lógicamente nos va a enseñar a nosotros hoy en día. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? En esta carta Pablo nos va a enseñar lo que realmente es el perdón. Hermano, porque todos nosotros tenemos algunas ideas equivocadas de lo que es el perdón. Por ejemplo, lo más común que nosotros decimos siempre es, yo te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Entonces, y uno siempre está recordando el daño que le hizo a la persona y de tiempo en tiempo se lo está sacando y eso no es perdonar para nada. Le quiero mencionar rápidamente 3 cositas sobre la epístola de Pablo a Filemón. Le quiero mencionar que esta epístola es una carta muy personal de Pablo que le escribe a un varón llamado Filemón. Como le decía, es una carta única entre las cartas de Pablo. Nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento llamamos el Corpus Paulinus, así le llamamos, el Corpus Paulinus, que es el cuerpo de carta de Pablo, el cuerpo de Pablo. O sea, todo lo que Pablo escribió, eso se llama el Corpus Paulinus. Entonces, en el Corpus Paulinus es la única carta personal que Pablo escribe dirigida a un hombre, a una persona, y donde le va a abrir su corazón enteramente. Lo segundo que le quiero decir de esta carta es que es una carta llena de amor. Y ya que estamos en el mes del amor, porque estamos hablando del amor bastante este mes, ¿verdad? Los jóvenes los días sábados están hablando del amor, y como le decía hace un momento, están trayendo parejas de nuestra iglesia y eso me agrada bastante, que traigan parejas de nuestra iglesia para hablar de la relación entre personas, en el matrimonio sobre todo. Y esta carta de Pablo a Filemón habla bastante de lo que realmente es el amor. El otro día yo escuchaba que a cierta persona cristiana le preguntaban qué opinaba del amor entre parejas, y esta persona estaba hablando de 1 de Corintios capítulo 13, donde dice lo que es el amor. No, el amor es sufrido, es benigno, el amor por aquí, el amor por allá, ¿no? Y yo decía dentro de mi corazón, esta persona está hablando sin saber lo que dice, porque 1 Corintios 13 no habla del amor entre un hombre y una mujer. No habla ahí no está describiendo el amor que tiene que haber de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. De eso no está hablando 1 Corintios 13. Si usted quiere aprender del amor entre matrimonios, tiene que estudiar bastante la palabra de Dios. Hay otras partes donde sí habla. Lo tercero que le quiero mencionar sobre esta carta es que es una carta única que habla sobre el perdón. Y hermanos, es una carta que no solo va a tratar el tema del perdón, sino que lo va a presentar de una manera gráfica, con un ejemplo único también en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía que cuando el hombre perdona, cuando la mujer perdona, cuando el ser humano perdona, pero perdona de veras, estamos tomando una actitud como la de Dios? ¿Por qué digo que estamos tomando una actitud como la de Dios cuando perdonamos? Porque la Biblia nos enseña, totalmente la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de perdón, queridos hermanos. Dios es un Dios que perdona de veras. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés está teniendo una revelación de la persona de Dios, en Éxodo capítulo 34, observe qué ocurre cuando Dios pasa por delante de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo número 6 y versículo número 7, dice así: Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová está proclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en el versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, y observe lo que dice, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Ahora, ¿qué es lo que Dios perdona? Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la rebelión, Dios perdona el pecado. Ahora, y usted puede seguir leyendo el texto, pero aquí está donde lo que queremos resaltar, de que Dios se presenta ante Moisés como un Dios que perdona. Ahora, es importante que Dios le haya hecho esta revelación a Moisés, porque previamente Dios le había mostrado a Moisés lo que era la ley de Dios. Bueno, los famosos 10 mandamientos y otras leyes de Dios, donde Dios sencillamente decía que el hombre que quebrante un mandamiento tiene que morir. La ley dice así, la ley habla de que el hombre que quebranta el mandamiento de Dios tiene que ser apedreado, tiene que morir. Pero ahora Dios se presenta ante Moisés, y usted lo está leyendo en este versículo número 7, donde Dios dice que Él es un Dios que perdona. ¿Y qué es lo que perdona? Perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Eso es Dios, ¿verdad? Ahora, así como en toda la Biblia Dios se presenta como un Dios que perdona, también podemos decir entonces de que el tema del perdón es un tema que es tratado a lo largo de toda la Biblia. Hermanos, es importante entender esto porque hay muchos temas en la Biblia que son tratados desde el libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia. Y podríamos mencionar varios de estos temas, pero solamente el tema que vamos a mencionar hoy, un tema es el tema del perdón. Así que en sus notas, ahora sí entramos en las notas por si acaso, hemos estado calentando nada más, lo primero que vamos a ver, la primera parte es ilustrando el perdón, ilustrando el perdón. Y aquí vamos a hacer referencia a 3 historias que tenemos en el Nuevo Testamento, pero permítame, antes de mencionar las 3 historias del Nuevo Testamento, permítame mencionarle de que en el Antiguo Testamento también hay historias que hablan sobre el perdón. Por ejemplo, una historia de esas es muy famosa por todos nosotros, conocida, es la historia de José y sus hermanos. Usted recuerda a José y sus hermanos, ¿verdad? Lo que le hicieron los hermanos a José. Primero trataron de matarlo, luego lo metieron al pozo, luego estando en el pozo lo sacaron, lo vendieron como esclavo, y luego de años José se encontró con sus hermanos y sus hermanos tenían miedo porque ahora José ya no era el niño de hace años y José ya tenía un poder, una autoridad, una posición en el imperio, en aquel entonces en el imperio más grande, que era el imperio egipcio. Y ellos le suplicaron perdón a José y José perdonó a sus hermanos. Dígame usted perdonaría a una persona que trató de matarle, le encerró en un pozo, luego lo vendió como esclavo? ¿Usted perdonaría a una persona? Póngase a pensar, ¿verdad? Pero José lo hizo así. Luego hay otra historia en el Antiguo Testamento, hay muchas, pero solamente quiero mencionar otra historia nada más. Es la historia del profeta Oseas. ¿Dónde encuentra la historia del profeta Oseas? En el libro de Oseas, pues hermano, ¿sí o no? Ahí lo encuentra usted, no va a encontrar en otro sitio. Pero, ¿qué ocurre con el profeta Oseas? Mire usted, el profeta Oseas se casó con una mujer y esta mujer luego lo abandonó y la Biblia dice que esta mujer se metió a la prostitución. Mire eso, ¿eh? No es que la mujer se fue con otra mujer, con otro hombre, y luego Oseas la buscó, no, sino que la mujer lo abandona a Oseas y se metió a la prostitución. Interesante, ¿no? Y Dios le dice a Oseas, Oseas, búscala, perdónala, ámala y vuelve a vivir con ella. Y Oseas lo hizo así. Tremendo, ¿no, hermanos? Ahora póngase a pensar usted, varón, usted llegaría a ese punto de perdonar a la esposa si le engaña con otro hombre, o aún como en el caso de Oseas, este hombre tuvo que perdonar a la mujer que se había metido a ser prostituta. Ahora, todo eso tiene que ver con el amor y con el perdón, queridos hermanos. Pero bueno,
solamente mencionábamos esto, y la primera historia que queremos mencionar del Nuevo Testamento es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Perdón, creo que algunos no tienen notas, ¿no? ¿Se acabaron los apuntes? Uy, se acabaron. Muy poco están sacando, creo, Pastor Martín, ¿ah? Se acabaron los apuntes, me dicen, ¿ah? Sí, sí. ¿A usted le sobra uno ahí? Acá le sobra uno. Creo que ustedes no tienen, ¿no, hermano? No tienen. Acá hay uno. Démelo, hermanito, por favor. Parte de su ofrenda. Ahí está mi hermano. No hay de qué, hermano. Después ya le pasamos la cuenta, ¿ya? Muy bien, ¿no? Con amor, ¿sí o no? Entonces, la primera es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Ahora, no voy a leer esta parábola porque es muy conocida y quiero ganar tiempo porque ella... Pero solamente quiero decirles algunas cositas sobre esta parábola del hijo pródigo. En esta parábola del hijo pródigo que todos conocemos de sobra, ¿no? Un hijo que abandona a su padre y se va lejos y luego viene arrepentido al padre. En esta parábola hay tres personajes principales. ¿Cuáles son? Número uno, tenemos al hijo pródigo, es el hijo menor, porque tenía dos hijos este hombre, el hijo menor, el hijo pródigo, que abandona al padre, lo decepciona al padre, se va lejos, despilfarra todo el dinero del padre, porque qué rico es gastar dinero ajeno, ¿no? ¿Sí o no? Cuando a usted no le ha costado el dinero, no lo ha trabajado, no lo ha ahorrado, qué rico es gastar dinero ajeno, ¿no? Entonces este hijo despilfarró todo el dinero del padre y era un hijo que estaba metido en el pecado. Luego el otro personaje es el padre, y este padre representa a Dios Padre, a Dios. ¿Por qué? Porque es un padre perdonador. ¿Y cómo sabemos que es un padre perdonador? Porque si usted, bueno, no podemos leer toda la Biblia ahora, pero la Biblia dice que cuando el hijo estaba regresando arrepentido al padre, dice la Biblia que el padre lo vio al hijo de lejos que estaba viniendo. O sea, el hijo estaba regresando, no sabemos en qué condiciones, posiblemente andrajoso, sucio, porque usted recuerde dónde había estado trabajando previamente, ¿no? Cuidando cerdos, y él regresaba después de cierto tiempo sin dinero, sin nada, y estaba volviendo a la casa paterna. Y la Biblia dice que el padre, cuando lo vio al hijo que venía de lejos, el padre corrió al hijo y lo abrazó y lo perdonó. Ese padre representa a Dios, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Y en sus notas dice así: a partir de esta historia, aprendemos cómo es que Dios perdona. Y hermano, Dios perdona de tres maneras. Dios perdona de una manera dispuesta. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Luego Dios perdona de una manera total. O sea, no es que Dios dice te perdono esto y lo otro, no. Cuando Dios perdona todo perdona. Y luego finalmente Dios perdona de una manera generosa. O sea, dispuesta, total y generosa. Así perdona Dios. Ahora, yo le dije que en la historia del hijo pródigo hay tres personajes, ¿no? El primero que le dije es el hijo menor, el hijo pródigo, el padre. ¿Y quién sería el tercer personaje? El hermano mayor. Y el hermano mayor, hermano, representa, en ese momento cuando Cristo contó la historia, representaba a los judíos, al pueblo judío. Pero ¿sabe algo? Ese hermano mayor también puede representar a cualquier creyente, y tiene que ser un creyente porque eran hermanos, ¿ah? A cualquier creyente que no está dispuesto a perdonar. Porque usted lee la historia del hijo pródigo y usted puede ver de que ese hermano mayor no quería perdonarle a su hermano menor. Y la historia es extensa y podríamos invertir tiempo, pero lamentablemente el tiempo corre. Pero esta sería la primera ilustración sobre el perdón en el Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo. La segunda ilustración, número 2, y esta sí la vamos a leer en el Nuevo Testamento,
es la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores. Pero antes de leer la parábola de los dos deudores, yo quiero llevarles por un momento a la oración modelo. La oración modelo es el Padre Nuestro, que todos conocemos, pienso. Creo que cuando éramos pequeños y si no éramos cristianos bautistas, en casa nos hacían repetir el Padre Nuestro, ¿no? Y yo recuerdo que me hacían repetir a mí todo el tiempo el Padre Nuestro que estás en los cielos y etc. Y la abuela nos hacía rezar todos los días, y como yo les he contado que todos los días nos hacía rezar arrodillados junto a la cama la abuela, porque la abuela era súper archi, recontra, más papista que el Papa, era católica hasta los tuétanos, hasta los huesos. Bueno, cuando la abuela estaba en cama, mi abuela, la mamá de mi mamá, allá en los últimos días de su vida, siempre le habíamos hablado del Evangelio, mi hermano mayor y yo, y le hablé el Evangelio, y yo creo que ella abrió su corazón en ese momento, porque ella derramó algunas lágrimas ahí cuando le estoy hablando. Ella ya no podía hablar y no sé, tengo la esperanza de encontrar algún día en la presencia de Dios a mi abuela. Pero la abuela era archicatólica y la abuela nos hacía rezar el Padre Nuestro, y yo les he contado, ¿qué otra oración recuerdan que les decía que nos hacía rezar? El ángel de mi guarda, ¿no? Ángel de mi guarda, dulce compañía. Vamos a la Biblia, ¿no? Entonces, y todos los días nos hacía rezar la abuela ahí. Pero bueno, entonces aquí en la oración modelo, en el capítulo 6 de Mateo, el Señor dice así en el versículo número 12, dice así, hablando del perdón, dice: y perdónanos nuestras deudas. Por si acaso no está hablando de que si usted le debe dinero a alguien, ¿eh? Porque a veces algunos dicen, ya ves, perdóname el dinero que te debo, porque el Señor dice, perdona nuestras deudas, y no está hablando de dinero, por si acaso, está hablando acá de pecado, por si acaso, ¿ya? Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, usted le puede pedir perdón a Dios por sus pecados, porque usted perdona también a los que han pecado contra usted. Fíjese, Señor, perdóname mis deudas, mis pecados, porque yo perdono a mis deudores. ¿Quiénes son mis deudores? Personas que me ofenden, que me atacan, yo los perdono. Ahora, sin embargo, en el versículo número 14, aquí el Señor va a hablar de una verdad importantísima, que está relacionada con el versículo 12. En el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, sus deudas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y ahora, el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Observe, queridos hermanos, esto es muy importante. Si usted perdona, ahí en sus notas, ahí va esto, si usted no perdona, entonces ¿qué cosa es? Usted no es perdonado. Entienda, hay una condición para recibir el perdón diario de Dios, el perdonar. Ahora, aquí queremos explicar y aclarar algo muy importante, de que cuando aquí se habla del perdón, no está hablando del perdón para salvación en el momento que usted viene a Cristo, de eso no está hablando. El Señor está hablándole a su pueblo, o sea, a los que ya son sus hijos. No le está hablando a los que van a ser parte de su pueblo, sino a su pueblo, a los creyentes, o sea, digamos, a los que ya tenemos a Cristo en el corazón. Y el Señor dice, si tú no perdonas, tampoco te puedo perdonar a ti. Hermano, porque todos nosotros, en algún momento dado de nuestra vida, primeramente, hermano, todos nosotros de alguna manera siempre le fallamos a Dios, pecamos. Siempre pecamos. Y usted sabe que uno puede pecar no solamente haciendo algo, sino también hablándolo, pensándolo, las intenciones del corazón. Entonces uno siempre peca contra Dios. Entonces el Señor dice, ok, todos los días tú pecas. Y es cierto, todos los días pecamos. Entonces, si tú como creyente, como mi hijo, como mi hija, si tú
no perdonas a la persona que te ofendió, entonces yo no te puedo perdonar a ti, dice. Entiéndalo. Está hablando de un perdón diario, constante en la vida del creyente. Si queremos recibir ese perdón de parte de Dios, usted tiene que perdonar a la otra persona. Yo no sé qué le pueden haber hecho a usted, pero usted tiene que aprender a perdonar a la otra persona. Ahora sí, vayamos a la historia. En el capítulo 18 de Mateo, previo a la historia, en el versículo número 21, en el capítulo 18, en el versículo 21, Pedro le hace una pregunta al Señor. Bueno, realmente estas dos así preguntas le hacen en el versículo 21, le dice, 18, 21, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque los líderes religiosos de la época habían colocado un límite basado en ciertas historias del Antiguo Testamento. Entonces ellos decían, solo se puede perdonar a una persona hasta 7 veces, nada más. Así decía. Entonces Pedro está repitiendo lo que en su época se enseñaba en las sinagogas. Entonces en el versículo 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7, o sea, no te limites hasta 7, le dice, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, si usted multiplica, es 490 veces. Algunos están llevando su cuenta, ¿no? Ya nos estamos acercando, por si acaso, ya se está acercando, se está acabando la misericordia, pero a los que llevan su conteo, yo le quiero malograr la fiesta y le quiero decir esto. Cuando aquí habla de 70 veces 7 perdona, está hablando de un día. O sea, la cantidad de veces que tú tienes que perdonar durante un día. No durante una vida, sino durante un día. O sea, durante un día, si sacas tu registro, bueno, no sé quién podrá llegar hasta más de 490 veces, ¿no? Tiene usted que aprender a perdonar. Entonces, el Señor Jesucristo, acto seguido, a partir del versículo 23, narra una de sus hermosas parábolas, que en nuestra Biblia se llama los dos deudores. Y la parábola dice así, vamos a leer, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y una gran cantidad de dinero, por si acaso. Versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una cifra ridícula en relación a los 10,000 talentos. Los 10,000 talentos, hermanos, era una cifra astronómica. Hermano, 10,000 talentos en ese tiempo era imposible, por decirlo así, que ni un banco lo tuviera. Era una cifra astronómica lo que el Señor le había perdonado al siervo. Y en el versículo 28, este siervo encuentra a una persona que le debe 100 denarios, algo ridículo, hermano, unas cuantas monedas. Y luego dice en el versículo 28, dice, y haciendo de él le ahogaba, o sea, le apretaba del cuello, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo porque yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos, o sea, viendo a otras personas lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está. Ahí está la enseñanza. Si yo te perdoné una gran cantidad de pecados,
tú también deberías de perdonarle a otra persona cuando peca contra ti. Eso es lo que está diciendo en el versículo 33. Y luego en el 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Leyó lo que dice el versículo 35? ¿Lo leyó, hermano? Ok, a ver, léanlo todos conmigo en voz alta. Todos conmigo en voz alta, ¿ya? A ver. 1, 2 y 3. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, tremenda historia que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestra conciencia y corazón. Hermano, esta historia está hablando de cristianos que han recibido perdón. Porque recuerde que el que debía una gran cantidad de dinero recibió perdón. Está hablando de creyentes, no está hablando de inconversos. Y el Señor a su pueblo le exige el perdonar de todo corazón. Ahora, cuando nosotros no perdonamos de todo corazón, sencillamente, hermanos, el Señor va, como en la historia, va a ocuparse de que nosotros aprendamos a perdonar. Como decimos nosotros, si no aprendes a las buenas, vas a aprender a las malas. Y usted recuerda cuando años atrás nuestra madre nos hacía aprender a las malas, ¿no? ¿Lo recuerdan o no? Aunque hoy en día ya eso se ha relajado demasiado, ¿no? No, cuando mamá nos tenía que dar, porque la que nos daba en casa era mamá. El papá todo el tiempo paraba trabajando y venía en la noche cansado y todo, ¿no? Así que mamá era la que se encargaba de criar a tantos muchachos que éramos en la casa. Yo les he contado que éramos 7 hijos más 2 de Yapa, 2 primos, éramos 9. De los 9 éramos en total, hermanos, éramos en total 6 varones y 3 mujeres. Imagínense, y mamá tenía que agarrar y, ¿no? Agarraba la correa, agarraba el palo, agarraba la chancleta, agarraba la sartén, mejor no digo qué más agarraba, ¿no? Pero la mamá agarraba lo que agarraba y nos daba y teníamos que aprender. Y mamá decía, si no aprendes a las buenas, aquí vas a aprender a las malas. Y hermano, y le agradecemos ahora a mamá, ¿no? Yo creo que ninguno que ha sido disciplinado por su padre está traumado, ¿no? ¿O usted está traumado? Yo estoy tranquilo, aunque hoy en día dicen, no le pegues a los niños porque se trauman. No me haga cambiar de tema, ¿ya? Pero hermano, los cristianos entonces tenemos que aprender que si somos hijos de Dios, según Hebreos capítulo 12, según Hebreos, solamente menciono, según Hebreos capítulo 12, la Biblia dice que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o hija. Quiere decir que si usted no perdona, de veras Dios le va a corregir a usted. Ahora, yo le pido también que usted entienda una cosa, lo que están oyéndome acá, porque hay 2 lados de este asunto de perdonar, ¿no? Una cosa es fallar, errar, equivocarse. Cuando uno se equivoca, porque hermano, somos personas y nos podemos equivocar en cierto momento, pero no abuse diciendo, tienes que perdonarme y tienes que perdonarme, porque así enseña en la Biblia. Y además el pastor el día domingo ha hablado del perdón hasta 70 veces 7. Hermano, hay algunas personas que abusan de esto y lo toman de cierta manera donde comienzan a burlarse de la palabra de Dios. Y cuando alguien actúa de esa manera, sencillamente no entendió nada. Porque todo creyente, hombre o mujer, tiene que cada día preocuparse por crecer espiritualmente y tener una comunión con Dios. Y cada creyente cada día tiene que estar en un proceso de santificación, en un proceso de buscar la santidad de Dios. Ahora, si usted todos los días está dándose vueltas, perdone que le diga, como el chancho en el barro, ¿no? En el chiquero, está como todos los días ahí metido en el barro, en el pecado, y usted le dice a su cónyuge, perdóname. No es así, ¿verdad? No es así.
Esa persona sencillamente se está burlando de Dios, se está burlando de la palabra de Dios y se está burlando de usted. Entienda, el perdón se da de todo corazón, pero también tiene que darlo a una persona que realmente ha fallado, erró, y realmente hay un arrepentimiento sincero. Finalmente hay una tercera historia, que es la historia real, y fíjense que hemos colocado real, porque las dos primeras historias son parábolas que Cristo contó, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo y luego la parábola de los dos deudores, son parábolas. Pero ahora hay una historia real en el Nuevo Testamento y es la historia real de Filemón y Onésimo. Ahora, ¿qué pasó con Filemón y Onésimo? Y ahí sí vaya usted, no sé, decir regresando al libro de Filemón, aunque todavía no vamos a entrar a Filemón, por si acaso. Pero si gusta regrese a Filemón, digo, si gusta regrese, ¿ya? Pero, ¿qué ocurrió con Filemón y Onésimo? Y hermano, y ese es el tema que nos va a ocupar durante los próximos domingos, hablando de Filemón y Onésimo. ¿Qué ocurrió con Filemón y Onésimo? Se lo pongo en pocas palabras. Onésimo era un esclavo de Filemón. Y parece, por lo que leemos nosotros, que Onésimo le hizo un daño a Filemón, o sea, a su amo. Parece que le robó algo, parece, ¿no? Porque no hay una certeza, pero hizo un daño. Entonces Onésimo, el esclavo, huyó muy lejos, huyó, se escapó de su amo, de Filemón. Y Onésimo se encontró con Pablo, porque Pablo estaba en una cárcel en la ciudad de Roma, y ahí lo encontró. Bueno, las cárceles de aquel entonces, había varios tipos de prisión, vamos a decirlo así, donde se permitía que hubieran amistades que llegaran a la cárcel para visitar al preso y podían pasar con él todo el día. O sea, si usted quería, se encerraba ahí con el preso, ¿no? Era su familiar, su esposo, su esposa, y usted podía estar con la persona ahí todo el día. Y así había ese tipo de cárceles también. No todas las cárceles, pero había ese tipo de cárceles. Entonces, Onésimo llega a la cárcel, se encuentra con Pablo, y Pablo le habla el evangelio a Onésimo, y Onésimo se convierte a Cristo. Y luego de cierto tiempo, Pablo correctamente le dice a Onésimo: tú tienes que regresar donde tu amo, donde tu dueño Filemón, y pedirle perdón por lo que has hecho. Ahora, entienda, no es suficiente decir yo le pido perdón a Dios y ahí queda. No, usted tiene que buscar también el perdón de la persona que le hizo daño, a quien usted hizo daño. Y así es lo que Pablo le dice a Onésimo: regresa donde Filemón y pídele perdón. Y hermano, la historia sencillamente es esa, la que encontramos en la epístola de Filemón, donde el esclavo va a regresar. Y bueno, no sabemos exactamente qué ocurre después, pero lo podemos intuir. Y solamente le adelanto un poquito a uno de mis sermones que vendrá más adelante, donde encontramos en la historia de la iglesia, o sea, fuera de la Biblia, encontramos que Onésimo se convirtió en pastor de una iglesia. O sea, mire usted todo lo que ocurrió. O sea, estamos cortando la historia bastante, ¿no? Pero mire usted lo que nos enseña esta epístola de Filemón. Nos enseña lo que es el perdón. Es una historia real, verídica. Ahora, vamos a la segunda parte del sermón para que podamos ir viendo lo que queremos resaltar esta mañana. La segunda parte es la importancia del perdón. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor. Lo que estamos haciendo hoy día es darle un margen, un contexto de lo que ocurre del sermón de durante estos próximos domingos. La importancia del perdón. Ahora, uno podría decir, ¿es importante perdonar? Claro que sí, es importante perdonar, y hay varias razones que en sus mismos apuntes usted ve que le vamos a dar luego. Pero en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo número 32, 4:32 dice así. En Efesios 4:32, Pablo dice: antes, sé benignos, o sea, antes ustedes tienen que ser benignos, dice Pablo, unos con otros. Hermano, el ser benigno quiere decir hay que demostrar amor. Uno tiene que demostrar amor unos con otros.
hay que ser misericordiosos. ¿Y qué más hay que hacer entre nosotros? Dice, perdonándoos unos a otros. Usted y yo tenemos que perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Y luego dice, ahora, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir, hermanos, para perdonar? Lea lo que dice el versículo 32. Dice, ¿cómo Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? O sea, ¿cuál es nuestro modelo para perdonar? Nuestro modelo para perdonar es Dios. Dios es nuestro modelo para perdonar. Bueno, alguien siempre dice, bueno, pero perdonar en Dios, para Dios perdonar es fácil, ¿no? Porque Dios no está viviendo lo que yo vivo. Bueno, pero usted entienda una cosa. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra, vivió todo lo que vivió, le hicieron todo lo que le hicieron, y aún así el Padre Celestial nos perdona a nosotros. Ahora mire usted lo que el Padre hace. El Padre nos perdona de una manera gratuita, de una manera total, de una manera inmensa, nos perdona. Entonces, nuestra meta tiene que ser perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Porque si usted lee el capítulo 5, versículo 1, y cuando Pablo escribió esta carta, por si acaso no existían capítulos ni versículos, o sea, todo era corrido. Y en el 5.1 Pablo dice que ustedes tienen que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y usted conecte este versículo, conéctelo con el 32, porque el problema es aquí que los títulos separan el tema, ¿no? Mire, usted conéctelo este versículo con el 32 y resaltamos el tema del perdón, queridos hermanos. Usted y yo tenemos que perdonar como Dios y tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Capta usted la importancia del perdón? ¿Capta usted la importancia del perdón? Sí lo capta, ¿verdad? Hermanos, si el carácter de Dios en esencia es que es un Dios perdonador, nosotros también tenemos que tener nuestro carácter como hijos perdonadores. Bueno, es por eso que los hijos se parecen a los padres, ¿sí o no? Los hijos se parecen a los padres. En marzo del año pasado me visitó mi hijo después de 7 años. Mi hijo vino con mi querida nuera y con mis 2 queridas nietas, que recién yo las conocí, a mis nietas, en físico, ¿no? Las conocía por foto, por video, todo, ¿no? Mi esposa nunca tuvo la bendición de llegar a conocer a nuestras nietas en físico, pero bueno, yo la conocí a mis nietas, y mi hijo vino después de 7 años, en marzo pasado, estuvo casi 2 semanas aquí en Lima, pasé tiempo con mi hijo, nos fuimos al centro de Lima los dos a caminar, a comprar, y nos fuimos a comer rico también al centro de Lima los dos, ¿no? Como buenos hidalgos y buenos bautistas. Entonces, mi hijo vino, estuvo por aquí andando en algunos cultos de la iglesia, y no faltó alguien que no lo conocía a mi hijo y me dijo, ese es su hijo, ¿no? Sí, le dije, se le parece a usted en la forma que habla y los gestos. Sí, pues le digo, es mi hijo. Hermanos, es que los hijos nos parecemos mucho a los padres, ¿sí o no? Así es. Entonces, nosotros tenemos nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en nuestras vidas, como lo que estamos leyendo aquí, que Pablo nos habla en este versículo 32 y en el 5.1 de Efesios, es perdonar. Perdonar. En el libro de Colosenses, capítulo número 3, avanza algunas hojitas. Colosenses, capítulo 3. En el versículo número 13, comienza diciendo una palabrita interesante que recuérdenlo todos en el matrimonio. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Entiende usted lo que quiere decir la palabra soportarse, no? Apréndalo eso en el matrimonio, ¿verdad? Sopórtelo a su cónyuge, sobre todo cuando en la noche se está roncando, ¿ya? Sopórtelo, aguántelo, sí, no sopórtelo, ¿ya? Soporte, dice, soportándoos unos a otros, y luego que dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, y luego viene algo parecido a lo que leímos en Efesios, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Observe, otra vez más, y no son los únicos lugares en las Escrituras,
Pero el modelo a seguir en nuestro perdón tiene que ser Dios, Jesucristo. Usted tiene que aprender a perdonar a otros. Ahora, a veces algunos siempre dicen, como yo le dije hace un rato, ¿no? Ay, pastor, pero si usted supiera lo que me han hecho. Bueno, y no quiero saberlo, ¿verdad? Le digo, no quiero saberlo. Porque usted supiera todo lo que la gente me cuenta y yo tengo que escucharle para darles un consejo, ¿no? Pero la verdad es que no quiero saberlo. ¿Qué es lo que le han hecho? Pero usted tiene que perdonar. Ahora, por ejemplo, si yo también como ser humano le contara, si usted supiera lo que a mí me han hecho. Por eso, pero tenemos que aprender a perdonar, queridos hermanos. Ahora en sus notas dice, ahora, si une todo esto, o sea, los versículos que hemos estado viendo, las historias, usted llega a tener la idea tan clara de que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Y nosotros tenemos que ser personas perdonadoras. Y nosotros tenemos que ser personas perdonadoras. Lo que hemos estado resaltando en los versículos que hemos leído. Ahora, en sus notas le queremos presentar a usted lo que puede ocurrir en la vida de un creyente cuando no existe el perdón. ¿Qué ocurre en la vida de un creyente cuando no hay perdón? Vamos a mencionar 4 cosas, y no son las únicas, pero mencionamos 4 cosas. Número 1, la falta del perdón encierra al cristiano tras las rejas del pasado. Hermano, el dolor se mantiene vivo cuando una persona está viviendo en el pasado y el perdón le impide al cristiano avanzar en su vida cristiana, en todo. Y cuando un cristiano está encerrado en el pasado por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, cuando usted está encerrado en el pasado, usted no puede vivir el gozo de la vida cristiana, porque usted está en el pasado. Ahora, no permitas que nada ni nadie te mantenga cautivo en el pasado. No lo permitas. No permita que nada ni nadie le mantenga a usted cautivo en el pasado. Rápidamente, número 2. La falta de perdón produce amargura. Amargura. En el libro de Hebreos capítulo 12, donde sí le pido que abra la Biblia, porque este versículo considero que es de capital importancia. En el libro de Hebreos capítulo 12, y yo pienso que Pablo es el autor de la epístola a los Hebreos, porque Hebreos en ninguna parte dice quién lo escribió, pero yo creo que es Pablo. En el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo número 15, observe por favor lo que dice ahí el apóstol. Dice capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. ¿Sabe también cómo se puede traducir esta palabra amargura? Se puede traducir por veneno. O sea, una traducción alterna podría ser así: que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, en el corazón del creyente puede brotar amargura, que es un veneno. Y ese veneno, dice este versículo número 15 que estamos viendo aquí en Hebreos 12:15, puede contaminar a otros. Sencillamente lo que yo le quiero decir es esto: que la amargura es un veneno espiritual que crece en el corazón de una persona, malogrando primero su propia vida, la propia vida de la persona, y ahí no queda, sino que malogra la vida de otras personas. Porque usted sabe cuál es lo usual: la conversación. Y cuando hay gente que está con una actitud de amargura en su vida, está conversando y le está transmitiendo amargura. Hermano, y hay padres, madres, que transmiten también amargura a sus hijos. Es por eso que no es bueno meter a nuestros niños en los problemas de los adultos, ¿verdad? Si los adultos, papá, mamá, tenemos un problema de alguna naturaleza, no meta a los hijos en el medio. Papá y mamá tienen que discutir algo, háganlo en un lugar donde están los hijos. Tampoco agarren al niño o a la niña y pónganlo como intermediario, ¿no?
porque a veces agarra y le dicen, mira, tu papá, tu mamá me ha hecho así, 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 así. Y usted le está metiendo amargura en el corazón del niño, de la niña. No haga eso. Usted va a malograr la vida de ese niño, de esa niña. Entonces la amargura es algo que destruye. La amargura destruye vidas. La amargura destruye amistades. La amargura destruye familiares. Hermano, la amargura destruye matrimonios. La amargura destruye matrimonios cuando no existe un perdón sincero. Hay matrimonios que son destruidos por la amargura. Número tres. La falta de perdón abre las puertas a la obra de Satanás. ¿Usted sabía eso o no? El diablo puede tener libertad para actuar en la vida de usted si usted no perdona. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, este pasaje es súper conocido por nosotros. En Efesios capítulo 4, observe lo que dice, por favor, dice así, en Efesios capítulo 4, versículo número 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, dice. O sea, usted tiene que enojarse, dice, o sea, hay un margen. Usted puede enojarse, pero no peque, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué cosa quiere decir eso? O sea, si tú te llenas en un momento dado un momento de cólera, un momento de enojo, dice que no termine el día, sin haber arreglado ese asunto. Entiéndalo. No se duerma, no se meta a la cama a dormir. Eso es lo que está diciendo ahí el versículo 26, cuando dice no se ponga el sol, no se meta a la cama a dormir sin haber arreglado el problema. Porque hay matrimonios que así se meten a dormir, ¿no? Cada uno en su lado, dándose la espalda. Y luego al día siguiente le preguntan al otro, ¿no? ¿Todavía respiras? Porque estaban orando porque en la noche se lo lleve Dios, ¿no? Pero, hermanos, uno no tiene que dejar un problema para el día siguiente. ¿Sabe por qué? Porque los problemas crecen, van aumentando más y más. Porque la persona que está con amargura, con enojo, con ira, está sentado, echado y está pensando y dándole vueltas al asunto y está pensando y el asunto va creciendo. Por eso, solucione el problema al momento. Como hablando con mi esposa, nosotros decíamos, mata el pavo real. Así me decía ella. Y había momentos en que yo también le decía a ella, Benny, mata el pavo real. ¿Sabe lo que quiere decir mata el pavo real, no? Usted sabe que los pavos siempre se les representa como llenos de orgullo, ¿sí o no? El pavo está todo orgulloso, ¿no? Entonces, cuando usted no quiere humillarse, está lleno de orgullo, usted es como el pavo real. Por eso con mi esposa decíamos, mata el pavo real. Usted tiene que matar al pavo, hermanos. No deje que ese pavo crezca. Ahora, cuando usted no arregla el problema al momento, cuando usted no mata al pavo, dice el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ha permitido que el enojo gane terreno en su vida, que no hay perdón, usted está dándole parte en su vida de usted al diablo. Créame, eso es. Hace poco yo hablaba con cierta persona que le gusta ver mucho esas películas de terror, de demonios y no sé qué y todo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta ver eso, a mí me gusta ver otro género de películas, y yo le decía, y la persona me contaba que tenía miedo, sí, pero ¿qué ves? Pues le decía, ¿no? Sí, que después vas a estar temblando y que todo eso, ¿no? Y todo esto. Entonces me decía, ay pastor, y el diablo que puede posesionarse. Y estuvimos hablando un poquito de eso, de la influencia del diablo y las posesiones del diablo, ¿no? Pero bueno, entonces, y yo le decía, pero existe otra manera como el diablo puede tener control en los creyentes. Sí. Cuando usted tiene un corazón lleno de resentimiento, cuando usted tiene un corazón lleno de amargura, usted le está dando en su vida cabida al diablo. Y el diablo va a encontrar en usted no una oficina, sino una fábrica donde puede trabajar y hacer todo lo que quiera.
Por eso, no le dé cabida al diablo. Finalmente, número 4, la falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. La falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. Hace un momento leímos, y si usted gusta, anote ahí la cita, pero ya lo hemos leído hace un momento en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, donde el Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Y luego el Señor dice a la inversa, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, el creyente, hombre o mujer, el cristiano, la cristiana, no puede tener una buena relación con Dios mientras que no perdone a la persona que le hizo daño. Ahora, usted no tome la actitud equivocada, no tome la actitud equivocada de decir, bueno, pastor, ya entendí lo que usted está diciendo. Ya le entendí que usted está diciendo que tengo que perdonar a la persona que me hizo daño. Ahora, voy a tomar la actitud entonces que venga la persona para que yo le perdone. No, ¿qué dice en el Evangelio Jesucristo? Si alguien te hizo daño, dice, que venga o que tú vayas. Que yo vaya, ¿sí o no? Que yo vaya. El Evangelio enseña eso. Si la persona me hizo daño, yo tengo que ir a pedirle perdón. Así dice. Hermano, arregle el problema. Yo una vez estaba arreglando un problema con cierta persona hace algunos años y después de conversar y todo, estábamos riéndonos y yo le dije, ¿tú sabes por qué he arreglado el problema? No, pastor, dígame por qué. Yo no lo hice por ti. Entonces lo hice por mí, le dije. Porque yo quiero dormir tranquilo, quiero tener una conciencia tranquila, quiero vivir en paz. Ahora, si tú no me perdonas, entonces a las finales ya no es mi problema, sino es tu problema. Pero como bueno, nos entendimos, gracias a Dios todo salió bien, ¿verdad? Pero hay un número 5 que no lo anoté ahí, que yo le podría decir así rápidamente. Usted anote, es un plus ya, por su fidelidad esta mañana, ya es un extra, ¿no? Le puedo decir que la falta de perdón daña nuestro cuerpo. La falta de perdón daña nuestro cuerpo. Porque en el libro de Efesios dice, mientras callé, dice, mis huesos se secaron, dice. O sea, está hablando de un problema físico. Si usted y yo como cristianos no hablamos con Dios, no hablamos con la persona que debemos de hablar, eso va a ocasionar un problema en nuestro cuerpo también. Es por eso que quizás, mire, hablo de posibilidad, es que por eso quizás algunos estén teniendo ciertas dolencias físicas. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que le sucede es por eso, ¿eh? Si no, usted me diría, pastor, entonces ¿usted qué le pasa? Porque yo ando con mi dolorcito por aquí, por allá, ¿no? Pero quizás, ¿no? Puede ser que sea producto de un problema de resentimiento en su corazón. Y si es así, examine su corazón, arregle con Dios, arregle con la persona que tiene que arreglar. Y terminamos con el pensamiento que hemos colocado al final de las notas, donde dice así: el perdón es un tema tan importante que el Espíritu Santo le consagró un libro entero de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el libro entero de la Biblia que habla del perdón? ¿Cuál es, hermanos? Exacto. ¿Ve? Aprendió algo esta mañana. Por eso yo siempre digo, jugando con las palabras, digo, con Hidalgo siempre se aprende algo, ¿no? Con Hidalgo algo, con Hidalgo siempre se aprende algo, ¿eh? Ya aprendió que hay un libro en la Biblia que nos enseña del perdón y es el libro de Filemón. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Lea el libro de Filemón estos días. Hermanos, es un libro que tiene solo 25 versículos, una página. Ahora, el próximo domingo no me diga que no lo leyó, ¿ah? Ya, lea el libro de Filemón, léalo, vuélvalo a leer, agarre un lápiz, marque, agarre un cuaderno, haga apuntes. Hermanos, sáquele provecho a la palabra de Dios. Y yo termino diciendo esto: examine su corazón. Examine su corazón. Yo no le pido que usted examine el corazón de la otra persona, le pido que examine su corazón.
Y si usted ve que hay algo que usted no ha perdonado, que falta arreglar primeramente con Dios, arréglelo con Dios. Si hay algo que usted ve que tiene que arreglar con X persona, hágalo. Hágalo. No deje para el otro domingo. Hágalo ahora, hoy. Salga. Antes que se vaya a desayunar al chinito, ¿ya? Vaya, arregle con la persona y luego agarra a la persona y se la lleva al chinito, ¿ya? Y ahí arreglan sus problemas. Hágalo, hágalo. Vamos a orar esta mañana, por favor. Le invito a inclinar rostros, cerrar ojos y vamos a acercarnos a Dios en oración. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la Biblia. Porque ciertamente, Padre, en la Biblia encontramos la dirección que necesitamos para cada punto de nuestras vidas. Y Padre, como seres humanos necesitamos perdonarnos entre nosotros. Pero primeramente, Padre, si alguno de nosotros aún no tiene a Cristo en su vida, necesitamos recibir tu perdón, el perdón de Dios. Pero también, Padre, necesitamos vivir en perdón. Es por eso que yo quiero animar en esta mañana, si alguien no tiene a Cristo, que lo busque de veras, de corazón, y que esta mañana pueda recibir el perdón que tú ofreces de una manera gratuita, de una manera abundante, de una manera total. Y si ahí donde está usted necesita el perdón de Dios, le invito a que usted en su corazón usted se acerque a Dios y pídale perdón. Luego de la reunión, si usted desea hablar con mi persona o con alguna otra persona aquí de la iglesia, hágalo para que usted pueda encontrar dirección en su vida. Señor, te damos gracias por este momento. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, orando en el bendito y único nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.